Entonces, como ayer hemos visto, la hipertensión pulmonar es una enfermedad grave, no hay cura para la hipertensión pulmonar. De hecho, hasta hace 80 años había muy pocos medicamentos, ¿no? Y el pronóstico era muy malo. Y de hecho se van a dar cuenta, cuando hablemos de los medicamentos, que todos los medicamentos van a mejorar, dice, ¿no? Van a mejorar la calidad de vida, van a mejorar el ejercicio, digamos, la capacidad de hacer ejercicio del paciente, se va a sentir mejor, pero ningún medicamento dice, este paciente va a vivir más, ninguno. No dice, va a mejorar la supervivencia, se van a morir menos, ninguno. Mejora la capacidad del ejercicio, mejoran los síntomas, mejora la calidad de vida, nada más. Pero de que el paciente, si ustedes saben, si el paciente ha venido ya en etapa avanzada, 50% de mortalidad en muy poco tiempo. Es una enfermedad grave. ¿Ya? Entonces, ahora hay medicamentos obviamente que van a mejorar todo eso. Vamos a ver, hay que actuar en las 3 vías, ¿no? que ayer les había dicho del endotelio disfuncional. Bueno, entonces, repasando, hay que sospechar hipertensión pulmonar, por ejemplo, pacientes que tienen disnea durante el ejercicio, fatiga fácil, cansancio, también palpitaciones o arritmias, síncope, ¿no? Mareo intenso y dolor de pecho, ¿no? Durante el ejercicio. Hay que preguntar antecedentes, ya entrando a hacer el diagnóstico hay que preguntar antecedentes, ¿no? Por ejemplo, señor, ¿usted ha tenido alguna vez alguna embolia? Una trombosis venosa, por ejemplo, ha tenido embolia, nos dirá sí. Preguntarle dónde vive usted, ¿no? Si vive en la altura, por ejemplo, ya hemos hablado. Ayer estaba viendo, ¿saben cuál es la ciudad más alta de Bolivia? La Paz. Potosí, el Alto, ¿no? El Alto. Por eso será que hay menos oxígeno, ¿no? Ahí en ese lugar. Está a 4.150 metros sobre el nivel del mar, el Alto. 4.150. Oruro sigue, mejor dicho, Potosí sigue después. Está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, Potosí. La Paz está en tercer lugar. 3.600 a 3.800 metros sobre el nivel del mar está La Paz. Seguramente en la zona sur está a 3.600, ¿no? Zona central, dice. Y Oruro está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Es decir que hemos visto, ¿no es cierto?, que la hipoxemia, por ejemplo, antecedentes, paciente que vive en la altura, por ejemplo, tiene una alta chance de tener hipertensión pulmonar. Y les había dicho también que encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, Sucre, ¿saben a cuánto había estado? 2.800. 2.760 metros, casi con 300 metros. Tenemos hipertensión pulmonar seguramente, ¿no? Entonces no nos vamos a salvar ni aquí en Sucre tampoco. Entonces son casi 300 metros. Entonces todo eso hay que averiguar. También les había dicho, por ejemplo, que en el Tíbet, ¿no? Está el Himalaya, que es la montaña más alta del mundo. El Himalaya está a 8.800 metros sobre el nivel del mar. Y los tibetanos que viven, no es que haya así poquitos, ¿no? 100 personitas, 200, 3 millones de personas viven en el Tíbet, 3 millones de personas. Y viven en alturas de 4.000, 5.000 metros en el Tíbet, ¿no? 4.000, 5.000 metros están viviendo. Y les había dicho también que les han estudiado a los tibetanos, pero tienen mucho menos hipertensión que en Sudamérica, o que en México, por ejemplo, hay muchas ciudades que están sobre el nivel del mar. Y les había dicho justamente que tienen más óxido nítrico. El óxido nítrico, vamos a ver, es un poderoso vasodilatador, poderoso, y de hecho utilizamos, ¿no?, esta vía para el tratamiento. Entonces la gente que vive en el Tíbet tiene más óxido nítrico, mejor dicho, que en Sudamérica. Entonces se ha visto que esa gente que vive en el Tíbet tiene mucha menos presión
a nivel de sus pulmones. Y entonces tendremos que averiguar antecedentes, ¿no es cierto?, donde viene, si tiene alguna cardiopatía congénita. Cardiopatía congénita, ¿qué grupo pertenece? Grupo 1 de qué, o mejor dicho, ¿qué grupo es? En la clasificación, cardiopatías congénitas. Grupo 1, ya no se equivoquen, grupo 1, eso ha cambiado. El grupo 2 es secundaria a problemas de ventrículo izquierdo. Esto tenemos bien, vamos a ver toda esa parte. Entonces en el grupo 1 están HIV, por ejemplo, están las cardiopatías congénitas. Ayer hemos visto esa lista de contra larga, pero tenemos que sacar, ¿no es cierto?, lo más rescatable. Nosotros es difícil que aprendamos toditito eso. Entonces HIV, está ahí, cardiopatías congénitas, está ahí. También están drogas, la cocaína. La cocaína ya hemos visto, ¿no? Produce un gran vasoespasmo y puede llevar, ya hemos visto en el infarto agudo de miocardio. Hay mucha gente cocainómana que va a asistir a su consultorio. Hay harto, ¿no? Entonces, si viene un paciente, por ejemplo, la última vez que ha venido un paciente joven, yo estudio, soy huérfano, he venido a estudiar aquí y segunda vez que consumo cocaína. Dice así. Entonces, qué maravilla, ¿no? Cómo solucionan los problemas. Pero bueno, he venido porque he tenido un dolor intenso, me he dicho, y ha sido unas 2 horas me ha durado, dice así. Y ha sido tan fuerte que me ha asustado, no me pasaba y no me pasaba así. He empezado a transpirar frío, todo eso. Bueno, el hecho, ¿qué estudio le he pedido? Para ver si ha tenido un infarto. ¿No? ¿Cuál es la enzima cardíaca que permanece hasta 10 a 14 días? La troponina, le he pedido una troponina y obviamente un electrocardiograma, ¿no? Entonces su electrocardiograma le ha salido bien, la troponina también. Entonces le he dicho, bueno, has tenido suerte esta vez. Entonces sí, ya no, nunca más, así, ¿no? Nunca más, ya. Sí, obviamente nosotros como médicos le tenemos que hablar un poquito y la verdad que se ha ido y no quiero saber nada más de él, no sé si habrá cumplido eso nunca más, espero que sí. Pero también la cocaína también va a producir hipertensión pulmonar, las anfetaminas que les he hablado, ¿no? Entonces todo eso tenemos que averiguar. Si este paciente es HIV, si ha tomado las anfetaminas, hace mucho tiempo, ya les he comentado, se daban para bajar de peso, ¿no? Y esa gente terminó con una hipertensión pulmonar. No sé si habrá algún sobreviviente, porque eso ha ocurrido hace mucho tiempo, pero hasta lo que se ha visto, han quedado con oxígeno permanente, ¿no? Con una hipertensión pulmonar severa. Entonces todo eso tenemos que averiguar en antecedentes, si este paciente tiene una cardiopatía congénita, si tiene una valvulopatía, si vive en la altura, para descartar hipoxemia. Luego en la exploración física hemos dicho que tiene este paciente signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? La hipertensión pulmonar. Escúchame, tú te tienes que sentar aquí adelante. Aquí ven, ayer te dije, date prisa. Ya, entonces la hipertensión pulmonar va a producir una sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho y a la larga ese ventrículo derecho va a empezar a disfuncionar. Entonces vamos a tener signos de... Ya está, ahí te hemos reservado un asientito especial. Ya, entonces signos de insuficiencia cardíaca derecha. Luego le pediremos, ¿no? Exámenes de sangre, orina, una gasometría seguramente, una gasometría. Y lo primero que vamos a hacerle un electrocardiograma. ¿Ya? Como ya sabemos, en el electrocardiograma podemos ver que ondas P, picudas, pulmonares, signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Después vamos a ver. Después vamos a ver un electrito para que se acuerden. Y signos de hipertrofia del ventrículo derecho, eje desviado a la derecha, todo eso que ya saben, ¿no es cierto? Luego vamos a confirmar, obviamente el cateterismo, ya les he dicho, es el gol estándar, pero es un estudio riesgoso.
¿Cuántas veces yo les he visto a mis colegas cardiólogos intervencionistas entrar a hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar y la verdad que encomendándose a todos los santos, porque se puede romper la arteria pulmonar, puede presentar arritmias, etcétera, un montón de complicaciones que va a tener este paciente. Entonces hacemos un electrocardiograma, luego una radiografía, también vamos a ver cómo se va a ver la radiografía, y luego seguimos por un estudio invasivo que es una ecocardiografía. Ya les voy a mostrar todos esos estudios, cómo se ven. Si hay probabilidad intermedia o alta de hipertensión, entonces le podemos pedir, por ejemplo, sospecha de TEP, que haya tenido tromboembolismo pulmonar, una gamografía pulmonar. No sé si en neumo ya han visto. ¿Ya han estudiado neumo, la materia? Sí. Sí, gamografía pulmonar es para ver que en un TEP qué va a pasar. En un TEP qué va a pasar. Hay áreas ventiladas pero no perfundidas, ¿no es cierto? Entonces ha habido una obstrucción ahí, no hay perfusión pero hay ventilación, entonces eso nos podrá orientar en una gamografía pulmonar, áreas que están ventiladas pero no perfundidas. Obviamente ha habido una obstrucción de la arteria, por eso van a estar no perfundidas. También le podemos hacer una tomografía o angiotomografía también. Mediante la tomografía vamos a ver todo el tórax, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo están los pulmones, etcétera. Pero también se puede hacer una angiotomografía. Entonces, en una angiotomografía vamos a ver las arterias, angiotomografía. Y finalmente el gold estándar. Si hay sospecha alta, intermedia alta, tenemos que confirmar. La única forma de confirmar, porque este es un cuadro grave, es el cateterismo, ¿no es cierto? Entonces entran a medir la presión de la arteria pulmonar, y si es más de ¿cuánto? La presión media, 20. más de 20, ¿no? Antes se decía 25, pero han agarrado a varios pacientes y normales, entonces se ha visto que no es 25, sino es 20 la presión pulmonar normal, y entonces a partir de 20 ya se considera hipertensión pulmonar. Bueno, esta es una angiografía, angiotac, ¿no? Angiografía pulmonar nomás. Entonces, en este caso, entra el cardiólogo intervencionista a través de una vena, obviamente, llega al lado derecho del corazón y luego hace un disparo en la arteria pulmonar. Y aquí ya se ve, por ejemplo, ¿no? Características: muy dilatada la arteria pulmonar, muy dilatada, zonas de amputación, por ejemplo. Aquí está amputada la arteria, ¿no? Aquí también, mira que está filiforme. Y la clásica imagen de, en radiografía de árbol de invierno, ¿no es cierto? Están amputadas las arterias hasta aquí, aquí está, ahí termina, no hay casi vascularización en las áreas periféricas. Entonces esto es lo que se ve, una tremenda dilatación de la arteria pulmonar en estos pacientes. Bueno, este es el electrocardiograma. Entonces, eje a la isodifásico 9R, ¿no es cierto? El eje está en D3, 120 grados, desviado hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí hay también las ondas P pulmonales, picudas, simétricas, y aquí onda R, R's altas, ¿no? Con sobrecarga en precordiales derechas, ¿no? Que habíamos visto, ¿qué índice era? De hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Más de cuánto? No, Sokolovs para ventrículo izquierdo. Ya, entonces, esos signos se ven, tremenda sobrecarga, ¿no? En cara inferior, y sobre todo, acuérdense, B1, B2 están aquí viendo al frente del ventrículo derecho, porque nuestro ventrículo derecho está aquí adelante, el ventrículo derecho izquierdo está un poquito más protegido, por así decirlo. Entonces, B1, B2, signos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, seguramente hay una tremenda hipertrofia ventricular derecha en este paciente.
Entonces, eso es lo que vamos a ver en un electrocardiograma de hipertensión pulmonar. Otras radiografías, como Liz decía, ¿no? Una radiografía no se le, ¿cómo se llama? No se le priva a nadie, ¿no? Entonces aquí vemos la gran dilatación de las arterias pulmonares, ¿no? Aquí está el primer arco, el segundo arco corresponde a la arteria pulmonar y este arco no es el ventrículo izquierdo. Entonces en hipertrofia del ventrículo derecho va a girar el ventrículo derecho y la punta se va a levantar. Si es ventrículo izquierdo se va a hundir en el diafragma, pero si es ventrículo derecho se va a ver como zapatito sueco, ¿no es cierto? Como zapato sueco, porque el ventrículo derecho se levanta y la punta también se va a levantar en forma de zapato sueco. Entonces aquí si nosotros medimos esta arteria pulmonar, mire, aquí no hay vascularización prácticamente, ¿no? Está completamente amputada las ramas de la arteria pulmonar. Entonces se ve todo eso. Aurícula derecha, miren aquí la aurícula derecha. Ya les he dicho que hay dos arcos en el lado derecho, es la aorta y es de abajo aurícula derecha. Normalmente 50-50 tiene que ser, y aquí miren hasta dónde está yendo la aurícula derecha. Entonces, lo que uno más tiene, lo que más puede contar, ¿no es cierto? No hay que pedirle grandes estudios para ir sospechando. Con una radiografía que es un estudio accesible, ¿no? Accesible a los pacientes, entonces puede ver. Aquí también, primer arco, aorta, segundo arco, saliente, arteria pulmonar. Normalmente este arco es recto o metido, ¿no? Y este arco nuevamente ventrículo derecho. Ventrículo derecho, levantado a la punta como zapatito sueco, ¿no es cierto? Y aquí, miren, no hay tampoco completamente amputada, está aquí, solamente se ve el tronco, o la rama, mejor dicho. No hay vascularización periférica en este paciente. Otra radiografía igual, ¿ya? Gran dilatación de la arteria pulmonar. Aneurismática debe ser esta arteria pulmonar, seguramente, ¿no? Y si medimos aquí en este lado, por ejemplo, de aquí a aquí, más de 2 centímetros, ya tenemos a grosso modo que hay una dilatación de la arteria pulmonar. Igualmente, en árbol de invierno, no hay aquí vasos, aquí en la periférica no hay vasos, está completamente amputada en árbol de invierno, que seguramente ya han visto en radiología. Nuevamente el ventrículo derecho, redondito, ¿no? Porque ya les he dicho, si es ventrículo izquierdo, va el ventrículo izquierdo como que se hunde en el diafragma. Entonces, estas cosas podemos ir haciendo un diagnóstico con estos estudios que son bastante accesibles a los pacientes. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, entonces el tratamiento, ya entrando al tratamiento. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Bueno, el tratamiento se divide. Hay drogas no específicas. Drogas no específicas. Hay drogas específicas. Drogas específicas. Y tenemos que actuar sobre las vías. Le hemos dicho que el endotelio en estos pacientes es disfuncional. A ver, les volveré a mostrar. Entonces, les había dicho que hay un desbalance. Aquí. Entonces, el endotelio es disfuncional en estos pacientes
Y normalmente nosotros tenemos en nuestro endotelio sustancias, hay un equilibrio, ¿no?, entre sustancias que producen vasodilatación y sustancias que producen vasoconstricción. Entonces, entre las sustancias vasodilatadoras, en este punto nosotros tenemos que actuar. En estos puntos y en estos 3 puntos son los medicamentos con que contamos. Por ejemplo, una sustancia vasodilatadora es el óxido nítrico. El óxido nítrico, potente vasodilatador. Ya, potente vasodilatador. También tenemos la prostaciclina. Las prostaciclinas también son, aquí, las prostaciclinas también son vasodilatadores. Entonces nosotros le podemos dar prostaciclinas, podemos mejorar la vía del óxido nítrico con diferentes medicamentos, ¿no? La verdad que ahorita hay médicos que se especializan nada más que en hipertensión pulmonar, nada más, y hay algunas charlas que duran 3 horas, 4 horas, prácticamente jornadas completas solo de hipertensión pulmonar, porque todo esto, nosotros estamos hablando, sí, los prostanoides, ¿no?, pero todo esto ha implicado un estudio, ¿no es cierto?, una investigación, ha implicado de cuáles son las vías, dónde está las sustancias sobre las que tenemos que evitar que se degraden para que haya más óxido nítrico, etc. Este es el último medicamento que ha salido, hay otros más. Entonces, sobre esas vías nosotros tenemos que actuar. Y la endotelina, aquí que está, que es vasoconstrictor. Entonces, tenemos estos medicamentos que son, entonces tenemos que bloquear la endotelina, ¿no? Entonces, tenemos los antagonistas, que son todos estos. ¿Y qué va a pasar entonces? Vamos a ver, porque todo esto está bien escrito. Ahí les voy a mostrar un diagrama de flujo, ¿no? Porque hay consensos con esto, hay gente que está trabajando y que han estudiado a estos pacientes y nos dicen qué es lo mejor que nosotros tenemos que hacer. Está bien que sean estudiantes de medicina, pero tienen que saber esto, ¿no es cierto? No van a ver a otros pacientes, peor aquí en Bolivia, ¿no? Porque ahí está el problema de la altura. Entonces, con este esquemita tenemos que vamos a tener estos medicamentos. La verdad que he hecho tres veces, he hecho 3 temas tengo de hipertensión pulmonar, porque leo y al día siguiente vuelvo a leer y ha salido otra cosa realmente peor que hipertensión arterial. Bueno, entonces vamos a empezar con drogas no específicas, drogas no específicas. Entonces, la digoxina ya hemos visto en insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Tiene una actividad, mejora la contractilidad del ventrículo. Entonces sabemos que en estos pacientes el ventrículo derecho está ya con insuficiencia. Entonces por eso le tenemos que dar digoxina. ¿Alguien se acuerda la dosis? ¿Cuánto de digoxina y en qué hora se da? En la noche. En la noche, ¿ya cuánto? Vienen tabletitas. También hay, se puede dar en goteo, en gotitas para los niños, ¿no? Pero la digoxina aumenta la contractilidad y también bloquea el nódulo B. Si este paciente por tremenda aurícula derecha se fibrila, entonces también va a frenar el nódulo auriculoventricular. Entonces digoxina le podemos dar a este paciente, si está descompensado, etcétera, le podremos dar por vía endovenosa. Diuréticos, ya sabemos que está con insuficiencia cardíaca derecha este paciente, ¿no? Entonces, los diuréticos de ASA y los antialdosterónicos. ¿Qué antialdosterónicos se acuerdan? Yo he puesto así a propósito, no se puede su nombre de ese diurético. Eso, la espironolactona, ¿no? La espironolactona ha sido sometida a estudios y mejora el remodelado. Ya hemos dicho que hay un remodelamiento.
a nivel de los vasos. Creo que esta flechita por abajo está. Pero mejor el remodelamiento, ¿no? Como no sé si poner flechita para abajo o qué. Pero hemos dicho que en estos pacientes hay un remodelado de las arterias, hay vasoconstricción, luego hay una proliferación de las células musculares lisas, que va a terminar de disminuir, ¿no es cierto?, la luz del vaso. Y llegado esto, si persiste en el tiempo, esto ya se va a hacer irreversible. Entonces, con la espironolactona, por ejemplo, se ha visto que mejora el remodelado. No sé si... Y también, por ejemplo, hay algunos pacientes que si van a la altura, este medicamento, la acetazolamida o Diamox, es especial, un diurético muy bueno para la gente que está viajando. Mucha gente, muchos turistas, etcétera, en La Paz, por ejemplo, les dan acetazolamida. No te duermas. Sí. ¿Ya? Entonces les dan acetazolamida. ¿No? Voy a viajar a La Paz, por ejemplo, alguien que tiene alguna cardiopatía, entonces la acetazolamida o Diamox que se da se le puede recetar al paciente en consulta. Y obviamente algo que va a mejorar, ¿no? Ha habido aquí un problema de hipoxemia por cualquiera de los mecanismos, estos pacientes tienen que recibir oxígeno domiciliario. Entonces son las drogas, ¿no?, específicas. Estas drogas, ahora pueden ponerlas también aquí como no específicas, ¿no? Porque tampoco no son, para la hipertensión pulmonar en sí, pero se las pone como drogas específicas. Ahora les voy a pasar este nuevo artículo de hipertensión pulmonar y están como drogas específicas, aunque si el médico, lo asume, puede considerarlo como no específico, ¿no? Eso ya depende del criterio del médico. Entonces, anticoagulación. Pacientes, y hemos visto que, por ejemplo, ¿qué va a pasar en un paciente que vive en la altura? Tiene hipoxemia, ¿no? Los pacientes que viven en la altura tienen hipoxemia, hacen hipertensión pulmonar, y debido a la hipoxemia, ¿qué más va a pasar? Debido a la hipoxemia, ¿cómo están en la altura? ¿Qué más hay? Si le sacas sangre, ¿qué tienen? ¿Cómo? ¿Qué tienen? ¿Cómo está su hematocrito en la altura? Poliglobulia. Tienen poliglobulia, su hematocrito está en 50. Cada 2 por 3 tienen que ir a hacerse una sangría venosa. Esos pacientes, además en la altura. ¿Por qué? Porque no hay mucho oxígeno, ¿no es cierto? Entonces el organismo trata de producir más glóbulos rojos para tratar de captar ese poco oxígeno. Entonces, aparte de eso, de que el paciente está hipoxémico, tiene poliglobulia. ¿Y a qué va a predisponer la poliglobulia? Aquí está. ¿A qué va a predisponer la poliglobulia? A la trombosis. ¿Ya? Entonces, por eso estos pacientes tienen que anticoagularse. Ya con mucho cuidado, porque... Y en niveles de 1.5 a 2.5, dicen, ¿no? Estos pacientes no hay que ser tan agresivos. ¿Por qué? Porque también se rompe una arteria pulmonar, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos que ser un poco cautos. Han visto esa arteria pulmonar aneurismática, prácticamente incluso puede disecar semejante dilatación de la arteria pulmonar. Entonces tenemos que tener cuidado, pero se le tiene que dar anticoagulante a este paciente para que no trombose, o si ha tenido tromboembolia, entonces han visto, ¿no? Un grupo secundaria tromboembolia. Y los bloqueantes cálcicos como el diltiazem, nifedipina. ¿Por qué le vamos a dar bloqueantes cálcicos? A ver, ¿quién me dice? Ya nos ha hablado en infarto. ¿Qué produce el calcio dentro de...? ¿Qué produce el calcio? Entonces tenemos que bloquear los canales de calcio. Ustedes saben que cuando el calcio entra dentro de la célula, calcio se va a contraer, ¿no es cierto? Gracias al calcio hay
contractilidad de la célula muscular lisa. ¿Ya? Entonces, tenemos que bloquear ese ingreso de calcio a la célula muscular lisa, tenemos que bloquear el canal de calcio, ¿no es cierto? Entonces, para que no haya tanto vasoespasmo que disminuya la contractilidad de esa fibra muscular lisa. Ya hemos dicho que está aumentada la contractilidad, la contracción de la pared, digamos, hay proliferación de las células musculares lisas, hay mal contracción que peor va a disminuir el lumen del vaso. Entonces, por eso se dan los bloqueantes cálcicos, pero solamente si en el cateterismo se le dan sustancias vasoreactivas, ¿no? Entonces, si has respondido bien a esa sustancia vasoreactiva, solamente en ese caso se da calcio. Si no has respondido, no hay que dar, ¿ya? Entonces, es otro el mecanismo sobre el que tenemos que ir a trabajar. Entonces, si en el cateterismo has respondido bien a la prueba de vasoreactividad, entonces bien, ha respondido en el cateterismo, ha disminuido, ¿no es cierto?, la presión pulmonar. Entonces solamente en este caso podemos dar bloqueantes del calcio. Los más usados son el diltiazem y la nifedipina, ¿no? Esos son los más usados de los bloqueantes cálcicos. Bueno, entonces ahora tenemos otros medicamentos que resolver. Si descansamos un ratito, porque esto es un poquito pesado. Sí, doctor. Falta todavía. Ya. Entonces descansa un ratito.